En 1844, Frederick Wheeler era el pastor metodista de esta iglesia. 2 años antes, después de leer los libros de Guillermo Miller, Wheeler comenzó a enseñar sobre el pronto regreso de Jesús. La mayoría de su congregación también aceptó las enseñanzas de Miller. Un domingo por la mañana, Wheeler se encontraba detrás de este púlpito de la iglesia de Nueva Hampshire en el servicio de la Cena del Señor. Durante el sermón animó a la congregación a ser fieles en guardar todos los mandamientos de Dios. La señora Oakes, la bautista del séptimo día, que asistía a la reunión, apenas pudo contenerse. Cuando el pastor la visitó poco después, ella aprovechó la oportunidad. Pastor Wheeler, Hola, me alegro Raquel. de verlo. He esperado por este momento. Quiero hablarle sobre algo muy importante. ¿Cuál es el tema de hoy? Pase. Gracias, señora Oakes. Es un hermoso hogar. El culto del domingo, Reverend Wheeler, usted dijo que cualquiera que reconozca a Cristo debe obedecer todos los mandamientos de Dios. Estoy completamente de acuerdo con usted, hermana. Bien, quiero aclarar que en aquel momento estuve a punto de pararme para decir algo. Lo presentí. ¿Qué quería usted decir? Quería decir que hubiera sido mejor que usted cubriera nuevamente la mesa de la Santa Cena hasta que usted mismo comenzara a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto. Y así Frederick Wheeler conoció la verdad sobre el sábado. Poco después, él guardó su primer sábado. Predicó un sermón alusivo al sábado, y así llegó a ser el primer ministro adventista que guardó el séptimo día. No mucho tiempo después del gran hallazgo, Guillermo Farnsworth, que en ese entonces estaba llegando a los 40 años, se levantó de la familia Farnsworth durante el culto y también declaró su intención de guardar el sábado. Luego lo siguió su hermano menor, que tenía sus 20 años de edad, su propia esposa, su padre y otros. Viéndose forzados a abandonar su congregación, estos primeros guardadores del sábado se reunían en la espaciosa casa de los Farnsworth, no muy lejos de allí. No fue hasta años más tarde que adquirieron en propiedad esta iglesia. Contigua a la iglesia se encuentra el cementerio donde yacen muchos de estos primeros guardadores del séptimo día, sábado. Esta lápida revela que Cyrus Farnsworth se casó más tarde con Raquel Delight Oakes, la maestra e hija de la señora Raquel Oakes. Poco tiempo después que Wheeler comenzó a guardar el sábado, un segundo ministro seguidor de Miller, Thomas Preble, se unió a él. Preble era un bautista libre que había viajado con Guillermo Miller proclamando el pronto regreso de Jesús. Llegó a ser el primer adventista del séptimo día en defender el séptimo día sábado en forma escrita, en un artículo que publicó en febrero 1845. Entre los muchos que leyeron este artículo, que más tarde fue impreso en forma de folleto, estaba José Bates, un capitán de barco jubilado. Le impresionó la verdad. Algunos años antes, Bates había aceptado las enseñanzas de Guillermo Miller, desempeñó posiciones claves en el movimiento de los seguidores de Miller y capeó la tempestad del chasco de 1844 sin abandonar su fe. Al oír sobre el grupo que guardaba el sábado en Washington, viajó hacia allá, pero en el camino se encontró con Frederick Wheeler en su hacienda de Hillsborough. Estudiaron la Biblia juntos toda la noche. A la mañana siguiente, ambos siguieron hacia Washington a la casa de Cyrus Farnsworth.
Aquí en la casa de los Farnsworth en 1845, después de un estudio más amplio con Farnsworth y Wheeler, Bates hizo su decisión sobre el sábado. Al regresar Bates a su casa, estaba cruzando el puente entre Fairhaven y Nueva Bedford, Massachusetts. Hoy solo resta el acceso al puente. En el puente, Bates se encontró con un viejo amigo, Jaime Madison Monroe Hall, que le preguntó: ¿qué hay de nuevo, Capitán Bates? La nueva es que el séptimo día es el sábado del Señor nuestro Dios. Y Bates dedicó el resto de su vida a la proclamación de esta nueva. En agosto de 1846, Bates publicó su propio folleto, El séptimo día sábado, una señal perpetua. Su contenido demostraba una herencia espiritual recibida no solamente de los bautistas del séptimo día, sino también de los puritanos ingleses y de otros antes de ellos. Contenía también una idea importante que proclamaba el significado profético del desarrollo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Después que Bates empezó a guardar el sábado, notó algo que los seguidores de Miller habían pasado por alto. Ellos habían visto en su movimiento el cumplimiento de los dos primeros mensajes de los ángeles de Apocalipsis 14, que tenían que ser proclamados antes de la segunda venida de Cristo. Pero había un mensaje del tercer ángel. Bates notó que Apocalipsis 14:12 describe a los que proclaman estos mensajes como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto confirmó en su mente la importancia de los mandamientos. A él le parecía que el tiempo había llegado para aquellos que habían proclamado los dos primeros mensajes de los ángeles. Reconocieran el tercer mensaje y guardaran los mandamientos de Dios y el sábado, el cuarto de ellos. A comienzos del año 1846, Bates recibió una copia del periódico La Estrella del Día, donde se explicaban las ideas de Hiram Edson sobre el santuario celestial y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Inició correspondencia con Edson y aceptó su invitación para asistir a una conferencia que se daría en Puerto Gibson más tarde ese año. Allí Edson compartió sus conocimientos sobre el santuario, pero Bates también tenía algo para compartir. Mientras Bates delineaba sus razones para guardar el séptimo día sábado, Edson se levantó y declaró: esa es la luz y la verdad. El séptimo día es el sábado, y yo estoy contigo para guardarlo. Y así lo hizo hasta el día de su muerte. Pero la conversación que tuvo con los líderes de Puerto Gibson, Bates también comenzó a ver una conexión entre el sábado y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Jesús se encontraba en el centro de ambas doctrinas. En una, Él era el completo sacrificio como Cordero de Dios, y también el sumo sacerdote, administrando la sangre y purificando el santuario. En la otra, Él era el creador del mundo y el dador del verdadero descanso. La conferencia de 1846 fue la primera expresión de esa conexión. En esta conferencia, Bates escuchó con gran interés las ideas de Edson sobre el santuario celestial. Él sabía que la Biblia decía que el arca del pacto se encontraba en el segundo compartimiento del santuario y que adentro del arca estaban los 10 mandamientos. Luego, con mucho interés, leyó Apocalipsis 11:18, donde habla de los días finales de la historia del mundo, cuando las naciones se llenarían de ira y llegaría el tiempo para el último juicio del mundo. Pero entonces, en el siguiente versículo leyó que en ese mismo tiempo el templo de Dios, o el santuario celestial, se abriría y el arca de su testimonio fue vista en su templo. Bates razonó que si el ministerio de Jesús en el lugar santísimo era ahora el foco de atención, entonces el arca, su ley y el séptimo día sábado que esa ley señalaba también cobraba nueva importancia.
El cumplimiento de la profecía de los 2300 años en 1844 había por consiguiente atraído la atención hacia el santuario celestial de una manera que jamás se había visto.